Muy buenos días, señores. Sean todos bienvenidos a este segmento, Las Deportivas de los Viernes, a través de la Chalupa Entertainment. Hoy nosotros le tenemos una transmisión especial porque traemos con nosotros a una historia, a un personaje de la romana, un boxeador que ha hecho historia a través de lo que es el deporte a nivel boxeo. Bienvenido, Héctor Ávila. Bueno, ya, mucho gusto, muchas gracias por visitar nuestro programa. Así es, señores, miren, nosotros llevábamos ya mucho tiempo tratando de estar con usted para hacerle aunque sea dos o tres preguntas con relación a lo que era la carrera de Héctor Ávila, lo que es el boxeo, su trayectoria. Entonces, hoy por fin nosotros lo conseguimos y aquí estamos, señores, para que ustedes vean esta tremenda carrera de este boxeador que nos ha representado, que nos representó por mucho tiempo y que conquistó los corazones de países y de los seguidores. ¿Verdad que sí? Héctor Julio, ya para que la gente se vaya familiarizando y conociendo un poquito más, háblenos un poquito de cómo usted comenzó en el boxeo profesional. Bueno, el boxeo en sí lo comencé en el año 1980, allá en el barrio de Villa Pereira, con mi querido maestro Gabriel Pérez Popo. Y comencé el boxeo como lo comienzan casi todos los boxeadores, peleando en la calle. En el barrio se peleaba mucho y entonces había un club cerca, luego una pelea con un niño. Yo le pegué un solo club. Un solo. Un solo. Bueno, si mal no recuerdo, yo tenía 8 años. Estábamos jugando béisbol y el niño como que quería pelear conmigo y yo que siempre tenía, como digo yo siempre andaba con los guantes puestos. Sí. Yo siempre estaba deseoso de pegar desde niño, siempre fui así. Y bueno, me enfrasqué en la pelea con un niñito, pero solamente saqué una mano, el niño cayó. Le llamaron a mi mamá que el niño estaba en el suelo, le estaban echando agua y dice, no, alguien me dijo, tú vas a ir preso, me lo mataron. Entonces yo me asusté. Pero de ahí alguien dijo, ¿a ti qué te gusta pelear? Ya hay el club Villa Pereira de Popo, y ahí fui allá de Popo. En mi primer día me pusieron los guantes de una vez y vino uno más grande y me dio, me partió la boca, la nariz, me tumbó el que me tiró el piso. Y yo me levanté y lloraba porque era muy grande para mí. Yo tenía 8, él tenía 12. Para ese tiempo, esos 4 años, no estaba mucho. Sí. Y bueno, yo recuerdo que yo me fui para mi casa. Mi mamá al verme la cara así, yo lo tuve con más cariño. Me preguntó, ¿dónde tú estabas? Practicando boxeo y me dijo, ¿cómo hacer? Estoy practicando boxeo con 8 años. Y me dio par de fuerzas también encima. Pero al otro día me fui otra vez. Y leí al maestro, yo sé que se conoce. A fuerte limpio. Y me dijo, lo que pasa es que aquí lo hacemos él para ver si el muchacho va a llegar. Entonces yo le dije, oiga, usted ve, hermano, yo estoy aquí, quiere que me tengo el lado, miren la nariz, hasta el ojo lo tenía así, medio colorado. Pero después, entonces empecé yo a aprender y aprender. No, nunca quise tomar represalias con los nuevos. Siempre fui alguien que quería colaborar con el club, con los mismos muchachos. No me desquitaba, más bien lo ayudaba y bueno, típico después, un mes después se formó el primer torneo para principiantes de boxeo aficionado acá en la Romana. Y el club Villa Pereira consiguió primer lugar por encima del club Papagayo del ilustre maestro y salón de la fama del deporte dominicano, el señor Víctor Pascual. Hicimos una fiesta grandísima en el club y ahí seguimos trabajando, conseguimos primer lugar en el torneo, le ganamos el primer lugar al Papagayo. Para
para mí un logro muy significativo. En ese entonces. Es que es el mejor club y es el mejor entrenador de boxeo aficionado que ha contado la República Dominicana hasta el día de hoy. Lo que significa que estamos ganando a alguien sumamente bueno, importante. Y bueno, y ahí seguimos, y ahí salieron muchachos muy valiosos como Julio Gervás, que lastimosamente falleció hace unos días, Sí. pero fue campeón mundial. Y ahí salió Melvin de León, que también lastimosamente falleció hace unos días también, pero perdió la medalla de bronce olímpico. Otro como Fausto Mercedes, y así. Y bueno, salimos un grupito bueno. Salió un poquito bueno. Ahí en ese play de pelota, ahí usted encontró lo que era realmente su vocación, que era el boxeo. Y podemos decir que tampoco era que usted una figura grande en el boxeo. ¿Qué le decían, por ejemplo, pero no es muy pequeño para practicar boxeo? Sí, a mí al principio me decían, usted es muy enano para eso. Sí. Aquí lo que te van a dar golpe, porque ¿cómo tú vas a alcanzar lo que tu papá habla contigo? Porque tú eras chiquito. Y yo solo respondía, bueno, yo voy para adelante. Y si me pueden aguantar, me aguantan. Si el que pueda correr, que corra, porque yo voy para adelante. Y así aprendí, mi maestro poco me enseñó cómo pelear con los rivales que eran más grandes, que en el 99% de los casos eran más grandes que yo. Y fueron tantas las veces que peleé con más grandes que ya se me hacía fácil pelear con los grandes. Inclusive yo servía como de instructor, inclusive en el club, porque les enseñaba a los demás muchachos cómo entrarle a los grandes. Y muy pocas veces perdí una buena pelea. ¿Cuándo, por ejemplo, empieza ya a nivel internacional Julio Ávila? Bueno, en el año 1989 yo fui al torneo nacional juvenil, ya yo había sido campeón nacional infantil, pero en el 89 fuimos a San Pedro de Macorís y yo peleé 4 veces y la gané las 4. Gané 3 peleas por nocaut. Entonces, el entrenador del equipo de la Policía Nacional, porque yo fui miembro del equipo de la policía en boxeo, le dijo a mi entrenador que quería que yo fuera parte del equipo de boxeo. El maestro me dijo, tú vas a ser policía, y yo le dije, policía. Policías son los hombres, ¿verdad? Y me dijo, soy un hombre. Ah, bueno, sí. Porque nada más subirse a un ring, a dar trompa y a recibir trompa, ya que es un verdadero hombre. Que sea hombre. ¿Sí? Sí. Y bueno, me engancharon a la policía. Salí efectivo el día 1 de enero de 1990. Peleé con boxeador que nos habíamos ganado varias veces. Yo lo había ganado 2, él me había ganado 1. Y la cuarta pelea, yo lo tumbé con un golpe que le pegué. Y él se levantó y me ganó, pero como se dice en el boxeo, se la dieron. Se la dieron. Porque yo le gané esa noche. Okay. Esa derrota me valió para ser llamado a la selección nacional como boxeador juvenil, ya que yo había ganado la medalla de oro nacional juvenil y yo pues ya se venía ahí el campeonato mundial de boxeo juvenil en Lima, pero de esa forma me llamaron al equipo nacional. Okay. ¿Y cuántas peleas que te acuerdas usted hizo y que usted ganó y que le quitaron? Bueno, yo tengo, como siempre digo, yo tengo 3 récords. Una en el boxeo a nivel nacional, otra en el boxeo a nivel internacional, representando a mi país, la selección nacional, y otra como boxeador profesional. Entonces, si hablamos de lo que es la selección nacional, yo tuve récord de 50 peleas exactas, 7 perdidas, 42 peleas ganadas y un empate. Muchos se preguntan, ¿cuál es el empate? Si en el boxeo aficionado no hay empate. Sí hay empate. Perdón, sí hay empate. Por ejemplo, yo fui al Mundial Juvenil. Gané mi primera pelea al norteamericano, Jeffrey Chávez. Mi segunda pelea al cubano, Giovanni Sánchez. Y al venezolano, Félix Flores. Y en la final peleé con Daniel Alicea de Puerto Rico. En ese tiempo se usaba lo que ellos llaman la computadora,
que era una maquinita que hacía que se marcaba. No era por nada, era por gol. Y según los jueces, quedaban empate en cantidad de golpes conectados. Entonces yo le pregunté al entrenador, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Van a buscar un jurado y el jurado va a decir aquí lo mejor. Y el jurado dijo que el puertorriqueño había peleado mejor porque, lógico, los boxeadores técnicos siempre pelean más bonito que los aguerridos, que los que van hacia adelante. Que va hacia adelante, ¿a qué van? A que recibir y pegar. Y bueno, de esa forma yo perdí la medalla de oro, no habiendo perdido la pelea, pero traje mi medalla de plata a la República Dominicana, convirtiéndome yo en ese momento en el primer boxeador a nivel juvenil que llegaba a una final, en un campeonato mundial, y más aún que quedaba empate sin perder la medalla de oro, aunque le dieron la medalla de oro. Eso es terrible. Sí. Eso como que frustra a uno. Sí, dolió. Yo lloré mucho. Inclusive yo no quería recibir la medalla. La gente me decía que no la recibiera. Estábamos en el Perú. Eso es lejos, por allá en Sudamérica. Y la gente gritaba que yo había sido el campeón, porque ahí hicieron fraude y me decían, tírale la medalla. Y yo pensé agarrar la medalla y tirársela, pero yo dije, ya pasó, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. El mejor momento de Héctor Julio Ávila. 1993. 1993. ¿Qué año? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué año? Mire, en ese año yo participé en uno de los torneos más importantes que ha tenido la República Dominicana en su historia, que es la Copa Independencia. Yo la gané. Le gané un cubano ahí. Perdí en los Juegos Militares siendo miembro de la Policía Nacional. Yo gané los Juegos Militares. Perdí en el torneo Batalla de Carabobo en Venezuela. Gané la Batalla de Carabobo. Perdí en el Julio Elenco Medina de Colombia. Gané el oro allá. Y me gané el mejor boxeador del torneo. Cosa que ya lo había hecho en 1991. Pero más que eso, yo fui al Córdoba Cali de Cuba. Y me convertí en el primer latino en 30 años que conseguía una medalla de oro en ese torneo Giraldo Córdoba Cali. Además, para ganar ese torneo, yo tuve que ganarle a 2 cubanos en el mismo torneo, cosa que quizás no se haya visto en la historia de este país. Usted me preguntará, ¿pero quién es? Ajá. El subcampeón olímpico de Barcelona 92, o sea, del año anterior, y el campeón mundial vigente del mismo año en que yo estaba peleando. ¿De quién estoy hablando? De Raúl González, medalla de plata en Barcelona, en los Juegos Olímpicos, y Waldemar fue un campeón mundial en Finlandia, en Tampere. De esa forma yo me convertía en el primer latino en conseguir una medalla de oro, oiga, no dominicano, latino en conseguir una medalla de oro en el Córdoba Cali. Luego fuimos al Campeonato Mundial de Finlandia y perdí en los cuartos de final. Los cuartos de final es donde están los mejores 8 del mundo. Y perdí 13 a 11 con el boxeador que ya yo lo había ganado en Cuba, Waldemar Fon. Posteriormente fuimos al Campeonato Panamericano de Boxeo, gané mis 2 peleas y en la tercera pelea por la medalla de oro no perdí. Lo que significa que en ese año yo hice 18 peleas internacionales. Pero eso es mucho en un año. Eso es mucho en un año. Por eso mírate a Venezuela, después a Colombia, después a Cuba, después, oiga, para Finlandia. Eso está allá en Europa Occidental, por allá por Rusia, por Alemania. Y siempre llevaban a un día antes de la pelea. Un día antes. Un día antes. ¿Cómo eran los preparativos, por ejemplo? Porque era muy poco tiempo para tanta pelea. Bueno, lo que pasa es que eso era como un albergue para nosotros. Era el lugar donde vivíamos. Estábamos centrados en eso. No quiero echarle culpa a nadie, pero yo recuerdo que yo quería seguir estudiando, porque me sacaron de la escuela acá. Yo era un estudiante, según dijo mi profesora, yo era un estudiante excelente.
sacaron de la escuela. Bueno, cuando me llamaron para hacer selección, me dijeron que ellos pasado mañana vamos. Y yo, niño pobre, con ilusiones, con sueños. Cuando me dijeron, tú vas a viajar mañana, vas a preguntar y si no vas a viajar, tú vas a conocer el mundo. Pero yo estaba estudiando en el colegio Amor y Paz. Yo estaba en el primer año de bachiller. Cuando llegué allá yo le dije, yo quiero seguir estudiando, yo quiero terminar. Y me dijeron, vamos a ver. Y nunca sucedió. Lamentablemente después se me fue el ánimo y yo no seguí estudiando. Sin embargo, aunque parezca tarde, pero yo estoy haciendo mi diligencia porque voy para el todo. Sí, todavía nunca dice que no es tarde. Nunca es tarde. Exactamente. Sí. Su trayectoria de verdad que ha marcado un hito en la República Dominicana y mayormente para los ciudadanos romanenses. ¿En qué está la vida ahora mismo de Héctor Julio Ávila? Bueno, yo voy a decir que yo me fui a vivir a otro país. Yo me fui a vivir a Canadá. Por allá yo tuve 12 años. Y hace 3 años volví acá a mi país. Y yo fui a donde el presidente de la Asociación de Voceros. Y me presenté, le dije que yo estaba disponible para colaborar con el vocero de acá, de la Romana. Y yo quería poner mi conocimiento, mi talento a disposición de él y de los voceadores de acá de la Romana. Y así comencé, pero hubieron unos que otros traspiés y entonces yo decidí alejarme otra vez, un poco de voceo. No estoy totalmente quitado de voceo, pero estoy un poco alejado por algunas situaciones incómodas que se han dado. Y bueno, me mantengo ahí en la casa, de vez en cuando consigo trabajo porque yo sé hablar un poco de inglés. Además yo hice mi curso, por así decirlo, como camarero bartender en el Instituto Mejía, valga la promoción. Sí. Y bueno, eso me permitió, y un primo mío, lo quiero mucho, mi primo Severino, me ayudó para yo conseguir trabajo en casa de campo, de vez en cuando me voy. Y los demás días lo paso ahí en la casa, pero pienso estabilizarme en algo, ya sea en el deporte o en algún trabajo, volver a la escuela. Así es. Tú sabes que ya para casi culminar lo que es esta pequeña entrevista, y ojalá y nosotros podamos tener un espacio más amplio, porque de verdad que es la trayectoria suya como boxeador, no basta con unos minutos para contarla, y la experiencia para que estos nuevos talentos que van subiendo puedan escuchar la voz de experiencia que tiene usted y ya lo que ha pasado por eso. En estos días se han estado celebrando lo que son los Juegos Centroamericanos aquí en la República Dominicana, y se hizo viral un video de un atleta llamaba al presidente Luis Abinader que le terminara su casa, que le habían comenzado en el 2019, entonces todavía que era la fecha que no le han dado ese respaldo. ¿Considera Héctor Julio Ávila que los gobiernos se han olvidado de los atletas dominicanos y han puesto en alto la bandera dominicana? Sí, creo que sí, totalmente. Es una pena tener que decir esto, tener que hablar de tal cosa, pero ellos han sido muy prometedores con nosotros, pero no ha sucedido nada. En mi caso propio, yo entré a la selección nacional y 3 meses después yo estaba compitiendo en un campeonato mundial y estaba llegando a la final, consiguiendo un puesto que nunca en la vida se había conseguido un dominicano acá, de estar en una final de un campeonato mundial. Y ahí empezaron las promesas, la promesa. Yo duré 3 años en la selección nacional y conseguí 14 medallas de oro internacional.
Y todas las promesas que vamos a dar a tu casa y que tú te la mereces, tú te la mereces, tú te la mereces, tú te la mereces, porque tú, pero nunca sucedió. Yo me fui de la selección nacional y conseguí la casa. Inclusive dijeron, cuando venimos de Barcelona, que yo había hecho un buen trabajo, dijeron, tú te metes en tu casa y hay que dártela. Y así pasa con muchos otros. Han sido muy afortunados los que la han conseguido. Y el gobierno, creo que una mano amiga debe aparecer en el Comité Olímpico Dominicano, en la Secretaría de Estado de Deporte, o hasta en la misma federación, de cualquier federación que sea del país, que se conduela de los atletas, que se den cuenta que esos muchachos se fajan, que esos muchachos dejan su familia, dejan sus estudios algunas veces, dejan todo, dejan todas las cosas que el mundo ofrece ahí para ellos entregarse y poder cuidar a nuestro país, esperando que los resultados de ellos le den como para que el gobierno así también lo desparte. No es así, porque cuando es como usted dice, cuando te sacan de lo que es el camino del estudio y de la educación para representar un deporte, porque es inminente, pues entonces lo que toca es respaldar eso. Y lamentablemente aquí en la República Dominicana todavía no se ha tomado eso en consideración tan en lleno. ¿Cómo consideras tú el boxeo aquí en la Romana? O sea, ¿qué tú crees que le hace falta al boxeo aquí en la Romana? ¿Qué respaldo le hace falta? Bueno, podría yo decir que la Romana ha sido muy beneficiada con el Central Romano. Honestamente, esa ha sido la piedra principal en el boxeo de la Romana, la ayuda del Central Romano. Su presidente también, don Arturo Morales, una persona con 40, 50, 60 años ahí al mando del boxeo, y los entrenadores han hecho una buena parte. La materia prima del boxeo, los niños, se ha perdido un poquito el deseo por el boxeo. Sin embargo, hay muchos muchachos tratando de conseguir cosas buenas para el boxeo, para la Romana, y seguimos trabajando, o se sigue trabajando. Yo estoy un poquito alejado, pero los entrenadores de la Casa de la Romana están haciendo un buen trabajo y los resultados están ahí. Podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando en estos Juegos Sudamericanos, hay romanenses, ahí ya están peleando medallas, ya tienen medallas aseguradas, lo que significa que el boxeo de la Romana, que está un poco bajo, un poco caído, la razón yo no me la sé, pero se sigue trabajando y los muchachos siguen consiguiendo buenos resultados. Para culminar ya lo que es esta entrevista, ¿qué consejo tú le das a los romanenses, a los deportistas que están en esa disciplina? Bueno, mi consejo número uno es que hay que ser constante, hay que trabajar. El boxeo es un deporte. Yo pienso, y perdón, le pido a Dios si me excedo, pero yo pienso que después de ser un cristiano ejemplar, no hay otra cosa en este mundo que sea más sacrificado que el boxeo. Es demasiado sacrificio. Analicemos. Lo primero que un boxeador tiene que hacer es levantarse por la mañana a correr. Tiene que pasar hambre. Tienen que ir a entrenar. Ese entrenamiento significa sacrificio, hambre, correr, aguantar golpes, muchos golpes. Pero además tienen que ir a la competencia, muchas veces fuera de la ciudad, a otra ciudad, a otro país, a otro continente. Y encima de todo eso, sacar la victoria. Ganar, si no ganan no sirve de nada. No. Entonces tienen que ganar, eso significa demasiadas cosas. Hay que cohibirse de comida, por ejemplo, lo que más les gusta a los americanos, comer. Muchísima comida, que no coma pasta, que no coma helado, que no coma harina, que no coma dulce, que no coma arroz, oye, que no coma arroz. Bendito, yo como vivo 90 años. Todas esas cosas. Aparte, no te acuestes temprano, tienes que acostarte temprano, tienes que levantarte temprano. No puedes hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Entonces, encima de eso, hay que traer la medalla de oro otra vez, como dije, cuesta mucho. No creo que haya otro deporte
en el que haya tanto sacrificio. Y más que todo, nosotros los boxeadores es por pasión. Porque no hay boxeador que lo lleven a la fuerza. No, el que llevan a la fuerza se va. Se va de una vez. Sí. No, que para aguantar esos golpes ahí arriba, tú tienes que estar enamorado de eso. Sí. Y eso no es fácil. Sí, sí. Bueno. Y uno se enamora. Uno se enamora tanto del boxeo que, por ejemplo, en mi caso, yo me acostaba y en la oscuridad yo me veía pelear mi pelea que voy a hacer mañana. ¿Qué va a hacer mañana? Yo me imaginaba que iba a hacer los movimientos y en la cama, en lo oscuro, yo hacía pero señor, hasta ahí llegaba. Hasta ahí, sí. Pero por amor a lo que a uno le gusta hacer, no hay obstáculo. Los niños, miren, con la precariedad que hay, ese coliseo, van los muchachos, van los entrenadores, así que se nota que es más el deseo, que es más la pasión, es más el deseo por llegar a algo que por las cosas que tienen alrededor, es el deseo del boxeador. Sí. Se le mete el boxeo en la sangre hasta el final, hasta cuando ya se decide retirar. Sí. Bueno, así es, señores. De verdad que para nosotros ha sido más que un placer tener a Héctor Julio Ávila, un boxeador neto de la Romana y que conquistó en su momento el corazón de la República Dominicana, trayéndole victoria y trayéndole medalla. Esperemos que esto se pueda seguir dando, Héctor Julio, porque de verdad este espacio necesita más. ¿Por qué? Porque hay táctica, hay temas que se pueden hablar de cómo un peleador de la categoría suya se enfrentaba a otros peleadores, qué pasaba durante, así mismo como usted decía, durante la noche antes de yo pelear, qué me pasaba en la cabeza, qué yo tenía que hacer, ¿entiendes? La pelea más difícil que podía tener un boxeador. Todo eso, de verdad que nosotros lo vamos a estar trayendo para que el pueblo de la Romana y la República Dominicana entero sepa lo que fue la trayectoria de Héctor Julio Ávila y de otros boxeadores que también han representado a la Romana y que están ahí y de ese legado están. Así que muchas gracias por permitirme.